sur-sudeste a 8 kilómetros en la hora. Datos del tiempo. Miguel, bueno, lo habíamos anticipado después de la presentación ayer de el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación de su del proyecto de presupuesto, hay que decirlo, y esa puesta en escena, todo lo que venimos comentando también. Habíamos anticipado la posibilidad de charlar un ratito con Pablo Alabarces, un artículo muy interesante que se publicó en Diario AR hoy, que veníamos comentando con Miguel, con él, que es sociólogo, ensayista, bueno, alguien que viene también ayudándonos a pensar un poco nuestras coyunturas, para pensar esto, ¿qué vimos ayer? ¿Qué nos dijo ayer? ¿Y cómo nos dijo el presidente Javier Milei? Y está en línea, le agradecemos la posibilidad de este tiempito. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto escucharlos y muchas gracias por la llamada y por la atención. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿qué le produjo el discurso ayer, la presentación de Milei en el Congreso? No lo puedo resumir en una sola palabra, pero supongo que la más cercana sería cólera. Estoy un poco harto. Sinceramente esperaba cosas peores, y sin embargo de a poquito que se va develando el proyecto de presupuesto tal y como finalmente fue enviado, pues lo más gracioso ayer es porque se habló de algo que no existía. El proyecto no había sido presentado y el sujeto no tiró un solo dato, una sola cifra, sino una serie de consideraciones muy generales, muy básicas, muy precarias, muy organizadas por su ignorancia descomunal respecto de la economía y del mundo, y entonces no nos dijo nada en concreto. Yo francamente tenía mucho miedo que nos disparara a partir de mañana las universidades argentinas pasan a estar aranceladas, por ejemplo. Digo, en medio del conflicto en el que estamos, estamos en medio de un conflicto salarial importante en las universidades nacionales, pensé que ayer se descargaba con una cosa así. No llegó a tanto. Pero hoy, en el intercambio con colegas, se va develando que el proyecto de presupuesto, por ejemplo, suspende cláusulas respecto de la obligación de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología. ¿No? Esto es como había una ley que fijaba ciertas pautas de lo que el presupuesto de ciencia y tecnología tenía que cumplir respecto del porcentaje del PBI. El proyecto de ley de presupuesto sencillamente las cancela. Es decir, el tipo ha decidido que esta cuestión del famoso déficit fiscal cero como fetiche que lo viene haciendo, digamos, ¿no? Bueno, perfecto, eso va a ser la organización del presupuesto 2025. No lo soporto más. Bien. Nos está destruyendo como sociedad. El resultado de todo esto no puede ser sino más recesión, más hambre, más miseria, más desocupación, más marginación, más exclusión social, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no me puede producir sino una inmensa cólera. Ahí me aparece una primera cuestión. En el artículo hay una cita muy breve de Emilio de Ípola, ¿no? Un gran maestro nuestro. Y él decía, y eso es cierto, usted lo dice ahí, que las metáforas biologicistas son un clásico de la derecha, ¿no? Y Milei es muy aficionado, es Sturzenegger también, digamos, todo ese grupo muy aficionado a la biología aplicada a la economía y a nosotros. Terrible. Lo que pasa es que alguien alguna vez, creo recordar que fue Alfredo Zayat, que es un buen economista y un buen divulgador, Alfredo especialmente. A ver, con la economía hay una cosa que, a pesar de su antigüedad, estoy hablando de un texto que tiene más de 50 años, no deja de ser cierta, y lo decía Freche. Esto, y digo con cuidado, formulo con cuidado la cita, para no ser reputado rápidamente peronista, cosa que no lo soy, y sin embargo conozco muy bien
esa obra. Jauretche decía, cuando un ministro de Economía te explica algo y no lo entendés, es porque te está manoseando. Eso sigue en pie, digamos, ¿no? Esto es, hay un refugio en una retórica imposible de explicar, que sin embargo, fíjense que echan mano de una metáfora muy facilonga, según la cual todo se reduce a que la economía del país es como la economía de una casa, no se puede gastar más que lo que entra. Y ahí sí vuelvo al inicio. Creo que era Zayat el que decía, esa comparación es ridícula, es ignorante. Una economía de un país no es la economía de una casa. Sí. Claramente que no, claramente que no. El tipo de cuestiones a las cuales debe prestar atención un presupuesto nacional no es lo que tengo con lo que tengo que lidiar yo o cualquiera de ustedes cuando manejamos las economías hogareñas. O sea, yo no tengo que solventar los gastos de una salita de primeros auxilios en Tartagal. El Estado sí. Entonces, uno se puede hacer una comparación. O sea, lo que me irrita es este desplazamiento entre que te mienten, mirándote a los ojos, te mienten, metiéndote una retórica economicista de superávit fiscal primario y de déficit fiscal secundario, y luego te lo transforman en una metáfora fácil. Esto es un cáncer y hay que extirparlo. O sea, me están tratando de idiota, nos están tratando como idiotas. Pablo, y ahí pensaba un poco en el hartazgo que usted plantea en relación a Milei. Y también uno podría pensar en ese grupo de legisladores que terminan también sosteniendo esa famosa gobernabilidad, digamos, ¿no? Diputados, senadores, la gente lo votó, gobernadores. La gente lo votó. Esto es muy fácil de refutar. La gente votó a un presidente, a una vicepresidenta, votó senadores, votó diputados, votó gobernadores, votó concejales y hasta votó consejeros escolares. Entonces, toda esa trama inmensa de votaciones constituye un cuerpo democrático en el cual la voluntad omnímoda de un sujeto que ocupa el Poder Ejecutivo no es superior a la voluntad legislativa, por ejemplo. Eso lo dice la Constitución, no lo digo. O sea, como diría Milei, yo seré un zurdo, pero en ciertas cosas soy mucho más liberal que él. O sea, la Constitución dice ahí, por supuesto, entra otro tipo de juegos políticos. A ver, pongámoslo así. El DNU original fue rechazado por el Senado. Diputados no lo ha tratado. Así es. Si Diputados lo tratara, se caen montones de cosas que pusieron en vigencia en enero de este año. El veto es una potestad del Poder Ejecutivo, e insistir contra el veto es una potestad del Poder Legislativo. Ahora bien, si estamos rodeados de cobardes que no se animan a sostener lo que ellos mismos votaron, bueno, perfecto, el problema no se excede, pero tengamos en cuenta esta idea de la gente lo votó, la gente votó también senadores, diputados, concejales, consejeros escolares, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, esa entelequia, votó justamente, si la gente es el total de la sociedad, el total de la sociedad votó de modo fragmentario, muy complejo, con múltiples niveles de representación y responsabilidad. No votó un tirano. Bien. Que pueda hacer lo que se le ocurra. Claro. Ahí se me ocurre una cosa muy jugosa que está en este artículo, que es la propia cita de Cicerón, la cita real, no la de Milei. Aquello del hartazgo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Catilina?, decía Cicerón en su famoso discurso. Exacto. Y esa es la gran pregunta hoy, ¿no? Porque empezamos a ver algunas encuestas, algunas cosas, y el hasta cuándo es cada vez más cercano, se me ocurre, o no siente lo mismo. No lo sé, no lo sé, es muy difícil porque en este momento creo que no hay encuesta confiable. También. En el mismo lapso de tiempo, las últimas 48 horas, Clarín maneja una encuesta y Página 12 maneja otra, que son contradictorias entre sí. ¿A quién le creemos? Yo creo que no hay que creerle a ninguna, digamos, ¿no? Esto es que hay que ir viendo, ir orejeando las cartas, ir viendo las caras, ir semblanteando
los desempeños. Yo estoy en Buenos Aires, ustedes están en Posadas, y entonces lo que veamos en las calles puede ser muy distinto. Ustedes, si no recuerdo mal, hace muy poco tiempo pasaron por una explosión popular y un nivel de protesta muy importante que en algún momento amenazó con derramarse sobre el resto de las provincias y no ocurrió. Esto es, no sabemos. El 23 de abril pasado hubo 1 millón de personas en la calle diciendo que la universidad es una de las cosas de las cuales todavía nos teníamos que jactar, y aquí estamos 6 meses después peleando porque los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿en qué momento estamos? No tengo la menor idea, la verdad no tengo la menor idea. Yo sé en qué momento estoy yo, no lo soporto más. Pero con eso no digo nada, yo termino diciendo hay que ponerse a hacer política. Y cuáles son los caminos y cuáles son los modos, la verdad no lo sé. Hablábamos con algunos sectores de la producción en nuestra provincia que además lo votaron abrumadoramente, digamos, a Milei, pero que están viendo el deterioro en sus sectores de una forma muy brutal, y una de las cosas que se plantean es esto, ¿no? Ante esta realidad, el hartazgo, la preocupación, porque hay gente que está perdiendo desde sus chakras hasta, hay gente que se está muriendo, que es otra de las cuestiones que nos contaban. Bueno, ¿cómo se canaliza alguna alternativa, se construye alguna alternativa? Que es un poco la otra pregunta que aparece ahí. Hacer política, pero ¿quiénes, además? Claro, pero, a ver, nuevamente, eso lo tienen que responder aquellos que tienen niveles de responsabilidad más importantes que los míos. Yo no tengo ese... a ver, he militado y he participado en política de 1000 maneras desde la dictadura, inclusive cuando empecé a militar en la clandestinidad, pero no soy un dirigente, no tengo una participación activa, no es mi trabajo, a ver, me da el juego para seguir y firmar y prenderme y salir, etcétera, pero no tengo una cabeza ni táctica ni estratégica. Ahora bien, lo acaban de decir ustedes, se está volviendo cuestión de vida o muerte, porque se trata de la subsistencia o de el acceso a medicamentos. Digo, ¿no? Eso es una de las... El caso de los jubilados es muy notorio. Hoy fui a la farmacia a comprar mis medicamentos como crónico de 2 o 3 tonterías que tienen que ver con mi edad, y yo todavía no estoy jubilado, y nada, todo el tiempo están cambiando las condiciones de descuento respecto de ciertos medicamentos. Yo digo, tengo una gastritis crónica, necesito usar esomeprazol y dejó de cubrírmelo la obra social. Por dar una tontería, con mi gastritis no me va a matar. El acceso a un medicamento oncológico sí te va a matar. ¿No? Entonces estamos frente a situaciones que son realmente muy duras, muy cruciales y muy límites. ¿Cuál va a ser por ahora la reacción política de todo el espectro político, desde el centro hacia la izquierda, digamos? Me parece bastante pobre, ¿no? Me parece que la incapacidad de la conducta de los legisladores radicales, por ejemplo, estos 5 taraditos que fueron a tomar el té con el presidente, por ejemplo, digo, nada, esto, decir repudio es quedarse corto. Me asombra el silencio, me asombra la falta de voluntad de articular nuevas mayorías, de generosamente proponer frentes populares con programas mínimos más o menos acordados, que no serían muy difíciles de alcanzar. Frente a todo eso, la otra alternativa es la revuelta popular. Lo que ocurre es que esta es una sociedad que es a la vez muy combativa y muy cuidadosa, porque tiene sobre el lomo la experiencia de represiones muy feroces. Sí. Muy feroces. A ver, no ha habido revuelta en este país que no haya cargado con muertos. O sea, el 2001 es el 2001, el 2001 son 34 muertos en 48 horas. Así es.
Entonces, esa es una memoria que es muy fea, que es muy pesada, ¿no? Sin ir más lejos, perdonen, pero hace pocos días liberaron al último detenido ahora no me acuerdo en cuál de las protestas. Contra la ley Bases. Exactamente, la protesta contra la ley Bases. A esos 30 y pico de personas, hay un fiscal de la Nación que los acusó de golpistas. Les imputó un delito por el cual podían pasarse 20 años presos. Ese fiscal, aparte, ya que estamos hablando de él, ese fiscal fue el jefe de seguridad de Boca Juniors en pleno apogeo de la barra de la 12, la barra de Boca. ¿No? Lo cual demuestra que el señor es señor de no doble vara, triple, cuádruple, quíntuple vara. Entonces, si vos te pasaste 36, 45 días preso por ir a una marcha, la siguiente vez la pensás. Entonces, ese aspecto disciplinario del mileísmo no hay que descartarlo. Y es razonable, vuelvo a insistir, la memoria popular también es la memoria de los muertos en cada situación de revuelta o cada situación de represión. Eso también me pone muy mal, por supuesto. Yo no me puedo plantar en las redes sociales y decir, salgan ustedes a hacer una revuelta. Es un poco así lo que estamos mal. Lo que explica esta pregunta que se hacía en el artículo de hasta cuándo la paciencia, ¿no? Y esto que va planteando, de esto un poco está compuesto también la paciencia, ¿no? De un disciplinamiento que tiene historia, digamos, ¿no? Sí, exactamente, sí, es así. Alguien se empeña en recordar, no sé por qué, eso es un chiste, que Patricia Bullrich está siempre en cada situación de represión está ella, ¿no? Pero bueno, nada, no es accidental, por eso está ahí. O sea, el hecho de que haya sido captada, o sea, ella fue captada muy fácilmente porque también es una egocéntrica, porque también es una narcisista y porque también es una irresponsable. Entonces, por eso está en el lugar que está. Pero además porque no tiene ningún tipo de prurito, digamos, la vida ajena le importa, no le importa absolutamente nada. Y eso, y discúlpeme, el escándalo de la semana pasada, con el video falso, tratando de acusar a nadie del gas que le tiraba una pobre piba en la cara, en cualquier país serio, civilizado, liberal, no estoy hablando de dictaduras izquierdistas o populistas, en cualquier país serio eso causa el fin de la carrera política de esa señora. Ahí quería que aterrizáramos un poquito en el tema de la construcción de la realidad a partir de la mentira sistemática, porque digamos, Milei dice que es doctor, no es doctor, cita una frase de Cicerón que no es de Cicerón por citar lo que pasó ayer, que no existe, y así podemos sumar miles de eventos en los pocos meses que van de gobierno. Ahí va también, usted como docente en comunicación, ¿ha analizado esto de la proliferación de mentiras a tal nivel que casi es imposible corroborarlas a todas? No, yo no lo he hecho, lo he leído a colegas que lo hacen. Digo, gente que está, la gente que está trabajando sobre estos fenómenos de digitalización masiva y cotidiana y fake news y etcétera, digo, lo hacen mucho mejor que yo, entonces no hace falta que yo también lo haga. Es un fenómeno muy complicado. Alguien decía recién que no en balde el modelo, como el propio Milei aseguró, los dos políticos más importantes del mundo son él y Trump. Trump es otro mentiroso fantástico. Lo que pasa es que, a ver, yo todos los días leo el New York Times, es decir, recibo un newsletter del New York Times, y el New York Times está todo el tiempo marcándole esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Inclusive en el debate pasado, de la semana pasada con Kamala Harris, los propios moderadores del debate, en medio del debate, le dijeron, mire señor, esto no está chequeado, esto no está verificado. Claro. Entonces ahí se suma esto que ustedes señalan respecto de
la tendencia a la mentira como estrategia de construcción de un discurso político, y por otro lado la ausencia de verificación de esa mentira. Entonces acá hay un rol periodístico que debe ser ejercido. Yo vi hoy a la mañana, veo un fragmento del programa de Luis Majul, al que no pienso llamar periodista, en el cual pasó rápidamente a explicar que la caída estrepitosa del rating del discurso de la cadena nacional de anoche se debe a la saturación por la cadena nacional de Cristina Kirchner. La última de las cuales ocurrió hace más de 8 años. Increíble. Era esperable de Milei. Claro, pero entonces ahí lo que te encontrás es que, por supuesto, ese sujeto también miente. Sí. El problema es que ese sujeto pertenece a la corporación, al núcleo de trabajo encargado de chequear la falsedad, no de reproducirla. Un trabajo del periodismo es chequear la falsedad, ¿no? Hay un compromiso básico. Esto sí lo he trabajado, ¿no? Hay un hermoso texto de Ricardo Piglia respecto de Rodolfo Walsh y el valor de la verdad, ¿no? Claro. Hay una cuestión básica en el periodismo que tiene que ver con la verdad y quién formula la verdad, y el presupuesto según el cual el Estado siempre miente. Entonces uno tiene que chequear hasta qué punto me está mintiendo o no me está mintiendo. En fin, acá hay una cuestión que es muy clave en el oficio, y ustedes la saben mucho mejor que yo. Si yo me encuentro con que alguien presuntamente del oficio lo que hace es multiplicar la mentira y no cuestionar la mentira, bueno, tenemos un par de problemas, digamos. Tal cual. Pablo, bueno, ha sido una conversación súper interesante que ojalá podamos repetir hablando de esta o de otras cosas que tengan que ver con nuestra siempre interesante realidad, como decía aquella vieja broma, ¿no? Ojalá te toquen tiempos interesantes y nos han tocado. Sí, pero para verlo desde lejos. Sí, totalmente. Además nos toca organizar el hartazgo, porque después del hartazgo tiene que venir algo, así que... No, bueno, seguiremos escribiendo. Sí, es lo que está a mano, por lo menos es lo que está a mano. Lo bueno es que siga habiendo espacios para hacerlo y siga habiendo espacios para conversar. Sí, por ejemplo, es uno, así que vuelvo a agradecerles. Muchas gracias a usted, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Pablo Alabarces charlando con nosotros, nos quedan unas cuantas cosas interesantísimas. ¿Sabes que me olvidé de preguntarle por la miniserie de Milei, que no tengo el placer de ver, ni lo voy a tener, pero quizá alguien la ha visto? No, sería como... Es mucho. Es mucho. Ya con el discurso de noche. Sí. Ya con el discurso de noche. Sí, es como mucho, ¿no? Pero bueno, porque aparte ni siquiera es un personaje interesante. Yo vuelvo también con esta metáfora que es como muy básica de un tema que trabajamos